2 hermanos entregados a su fe y quienes afirmaban que Dios se comunicaba directamente con ellos, reciben una perturbadora revelación, algo que cambiaría el curso de sus vidas y la de aquellos que los rodeaban. Este es el caso de los hermanos Lafferty. Y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso. Está bastante impactante e interesante. Ya habíamos hecho antes uno relacionado con temas así como extremismos religiosos, que yo sé que les va a interesar mucho. Pero antes de comenzar, síganme en mi TikTok, en mi Instagram, donde hago cosas similares. También a veces les doy actualizaciones, contenido que yo sé que les va a encantar. Y también aquí en mi canal de WhatsApp les pongo el código QR por si quieren actualizaciones. A veces les pongo cosas de mi vida y más. Suscríbanse a este canal, activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ahora sí, sin más que decir, comencemos. Bueno, dentro de este caso vamos a hablar de muchísimas personas. Ya sé que vamos a rondarlo sobre los hermanos Lafferty, pero hay otras personas muy importantes dentro del caso de las cuales también les hablaré ahorita. Ron Lafferty nace en 1941, no se tiene con exactitud la fecha en la que nació, y Dan Lafferty en 1948. Ellos nacen en Orem, Utah, en Estados Unidos, y su familia ya venía con una creencia religiosa mormona desde hacía muchos años atrás. Eso más o menos desde los años 20 o algo así, ya venían con esta corriente de una familia fervientemente creyente, y sus papás eran Warren y Claudine, más otros 6 hermanos que tenían en conjunto, es decir, eran 8 en total. Según dicen, Claudine era una mujer demasiado sumisa, una mujer de esas que no hablaba casi en la casa, no tenía el carácter suficiente para enfrentar algunas situaciones, se mantenía en su labor de ama de casa sin crear muchos problemas, sin hablar mucho al respecto y también sin generar algún tipo de contraposición a las personas que le dijeran qué hacer. Mientras tanto, su papá, Warren, sí era un hombre con problemas de ira. Este hombre era bastante violento con su mamá y pues hacía que cada vez fuese más sumisa. Varios hijos recuerdan la realidad de una manera diferente. En este caso, Dan y Ron recuerdan al papá realmente como una persona bastante centrada en su familia, en su fe, que se regía por los mandatos de la religión, pero lo que sí era una realidad para la mayoría de los otros hermanos, incluso ellos que no lo veían de esa forma, era bastante violento y era un hombre que utilizaba los golpes para lo que fuese necesario, la violencia física y verbal hacia todos ellos, especialmente a la mujer. Incluso varios de ellos recuerdan un evento muy difícil en donde él tuvo una pelea con la mamá, después obviamente de agredirla a ella, también comenzó a agredir al propio perro delante de todos los hijos y frente a ellos mató al perro a golpes. De verdad, una situación que yo creo que para una persona que es menor de edad, un niño y grande, o sea, esto debe ser algo demasiado traumático, y así fue para varios que lo recuerdan con ese nivel de violencia. Imagínense ustedes tener una pelea y terminar matando frente a tus hijos a el perro. También era una persona que, a pesar de que se piensa que cuidaba a su familia, en realidad no eran tan así por la extremidad de la religión, por lo que pensaban frente a esta. Eran personas que no creían como tal en la medicina tradicional y ellos evitaban llevar a sus hijos a el médico, y una de sus hijas en alguna ocasión se enfermó de apendicitis y no la llevaron hasta casi que el apéndice se le estalla. O sea, imagínense el nivel de pensar que no debían ir a ese lugar y de dejo frente a los hijos. El papá fundamentaba todo esto en la religión, también en pensar en ir contra el sistema, en que el gobierno era bastante conspirativo, y lo que hizo fue hacerse hacia la rama de la quiropraxia, que para
para mí tampoco tiene tanto sentido porque esto es una rama de la medicina, pero él encontraba allí un fundamento para evitar utilizar la tradicional. Y la verdad, por la conciencia religiosa que había en ese momento, Utah, yo no sabía que en el 60% de su población es mormona, y por esto y por lo que la familia de los Lafferty eran tan honrados a su fe y bueno, amaban todo eso, ellos eran bastante respetados en el pueblo, nadie iba en contra de ellos, todo el mundo como que los veía como una familia bien, pero puertas para adentro eran bastante complicados. Hay algunas versiones que dicen que a pesar de que Claudine era bastante sumisa con él, ella también utilizaba a los hijos como arma contra su papá, siempre lo amenazaba con quitárselos, también a veces los utilizaba también para evitar golpes de este señor, e incluso decían que hacía como unos rituales muy particulares toda la familia cuando iban a comer, en donde ella tomaba como una aguja prendida de un hilo, pónganle que era una especie de péndulo pero sin un cristal en la punta, sino como con una aguja de coser, y comenzaba a ondearla como un péndulo, y ahí ellos sabían, según sus creencias, que Dios les hablaba para saber qué alimento comer primero. Entonces lo pasaba por toda la mesa y iban decidiendo cómo iba a ser el orden de cada cena, o sea, algo demasiado particular y muy extraño para cualquier familia, creería yo. Y es en este ambiente donde se crían sus hijos, especialmente Ron y Dan, en los que nos vamos a centrar en este caso. Ron, la verdad, era un hombre que era considerado bastante carismático, pero también tenía esos aspectos de su papá de dominancia y de control frente a las otras personas a medida que fue creciendo. Esto para él pues también se convirtió en un pilar a seguir, una personalidad propia, y que incluso se dice que también comenzó a tener aspiraciones políticas en algún momento, quiso ser alcalde, tenía esta visión como su papá contra el sistema y quería arreglarlo, cosa que igual nunca logró, pero que cuando perdió esas elecciones dicen que él cambió como su mentalidad, como que algo en él se quebró, se volvió mucho más radical, mucho más paranoico y se tornó en una personalidad muy compleja. Ya les entro a hablar un poco más de ese momento porque se une con el caso, pero pues ténganme ahí un momento, vamos a hablar ahora de Dan. Dan, a diferencia de Ron, era mucho más reservado, mucho más tranquilo, pero compartía muchas de esas ideas. Como él era uno de los hijos menores, pues se llevaba mucho por lo que hacían los otros, especialmente por Ron. Dicen que él era más fiel a las leyes de Dios que a las leyes del hombre y se oponía, al igual que su hermano, completamente al gobierno, a la autoridad, a que le dijeran qué hacer, a la medicina tradicional e incluso a las propias escuelas públicas, en donde después, cuando él tuvo su familia, se casó y tuvo sus hijos, decidió que no enviaría a sus hijos allí y él mismo comenzó a educarlos. Y es así donde la hermandad de estos dos hombres crece, ellos se vuelven muy unidos, se siguen metiendo cada vez en el ámbito religioso, y es aquí donde ellos se excusan completamente en la religión y en supuestas creencias que ya para ese momento los mormones no aplicaban. Se dice que sí las aplicaron un tiempo, pero para la época en que ellos estaban viviendo esta situación, ya los mormones no aplicaban nada de esto, habían abandonado la mayoría de este tipo de ideologías, y era la poligamia. Y Ron, en uno de esos intentos de justificarse, le dice a su esposa que él quiere ser polígamo y que quiere tener más esposas. Claramente por todos estos ideales, por cosas que ni siquiera su propia fe como que compartía, ellos fueron expulsados de esa iglesia, como de, creo que se llama como la iglesia de los últimos días, algo así, creo que ya hemos hablado de esta en varias ocasiones. Pero bueno, ellos son excomulgados de este lugar, a lo que ellos dicen, ok, bueno, pues si nadie nos entiende, pues vamos a fundar nuestra propia fe, nuestra propia creencia, ligando un poco esas ideales muy antiguos de los mormones con cosas que ellos quisieran. Fundan así una llamada escuela de profetas, ellos asegurando también que recibían muchos mensajes de Dios, que eran la comunicación directa con él, y comenzando ya a tener problemas serios con sus familias, especialmente con sus esposas. Por ejemplo, Ron, en su radicalismo, él decidió decirle a su esposa, voy a ser polígamo, voy a tener otra. Lo que me parece increíble es que ella no aceptó, maravilloso, y decidió irse con los 6 hijos que él tenía hasta Florida. Se mudó y dijo que yo no voy a aceptar esto, si tú quieres otra esposa, tenla, pero yo no estoy abierta a este tipo de situaciones. Y pues como no es sorpresivo en este tipo de situaciones, ustedes saben que la falta de educación o la fe o lo que sea también comienza a influir en otras personas, y es así donde ellos también atraen a un séquito de seguidores, porque la verdad se pensaba que esto era una secta más que una religión, y comienzan a tener personas donde les inculcan los valores de la poligamia, de ir contra el gobierno, pero más que todo donde ellos decían lo que les había contado antes, que tenían comunicación directa con Dios, que ellos eran unos profetas elegidos y que ellos escuchaban a Dios y sabían qué es lo que tendrían que hacer en el futuro. Y es ahí donde Dan también toma una maravillosa decisión en su mente que él cree que es la correcta, y es seguir la rama de
la poligamia. Pero él tenía una esposa llamada Matilda, que a diferencia de la esposa de Ron, era más sumisa, le daba miedo enfrentarse a Dan, y por esa época Dan decide que va a seguir la poligamia, pero no con una persona que conoció, con cualquier mujer de la iglesia, no. Él estaba decidiendo que quería que su segunda esposa fuera su propia hija de 14 años. O sea, las cosas cada vez van escalando, se ponen mucho más turbias y esta mujer no sabe ni qué decidir, como que se va enterando por algunas de sus hijas que este señor comienza a propasarse y a tocar a algunas de ellas, especialmente a la niña de 14 años, de formas inapropiadas, y es ahí donde comienzan a tener muchísimos problemas. Este hombre también comenzando a aislarse mucho más de la sociedad, literalmente no les permite salir, no les permite escuchar música o ver noticias, y pues a hacer como esta estrategia de muchos manipuladores tan grande, que es evitar que las otras personas o su familia tenga contacto para que vean que lo que está haciendo él es lo correcto y no lo incorrecto. Y acá es donde llega una persona que va a ser muy importante. Como les dije, no solo vamos a hablar de ellos, sino también de otras dos. Brenda Wright nació el 19 de julio de 1960 en Logan, Utah. Su papá era James Lewis Wright y su mamá Lara Hatch Wright. Ellos, al igual que Ron y Dan, desde pues mucho tiempo atrás eran pertenecientes a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, así se llama la iglesia mormona, y toda su vida se crió bajo estas leyes. Sin embargo, a diferencia de Ron y Dan, su familia pertenecía a una rama de esta religión mucho más liberal, mucho más tranquila. Ellos no eran tan atados a lo que decía la escritura, eran como mucho más frescos con la idea de la religión. Su mamá era licenciada en administración de empresas de la Universidad de Birmingham, y ella era la que promovía el aprendizaje de sus hijos, que fueran despiertos, que fueran vivos, que no se cerraran a las posibilidades del mundo. Y también era una ama de casa fabulosa, le encantaba enseñar a sus hijos algunas cosas, pero también hacer sus propios hobbies, por así decirlo. Le encantaba hacer cerámicas, hacer envases de frutas, cuidar a los niños, jugar con ellos. Era muy buena mamá. Y después su papá completa un doctorado, a lo que ellos deciden mudarse a Nueva York. Ellos vivían en una intermitencia también entre Nueva York y visitar en Montana la finca, como la granja de su abuelo. Amaba ir allá, montar caballos, estar con los animales, como que ese plan tan de finca que a muchos nos encanta. Bueno, a ella le gustaba mucho ir a la casa del abuelo, y aquí es donde ella dice que ella genera como esa personalidad muy empática. Es una chica que no solo ama a los animales, y yo sé que la gente que adora a los animales generalmente tienden a ser mucho más empáticas por muchos factores, y ella genera una empatía, una sensibilidad muy grande, se vuelve bastante compasiva y le gustaba ayudar a otros. Una mujer y que también priorizaba que los otros estuvieran bien, y sus propios hermanos lo dicen como una chica muy pendiente de ellos. Cuando su mamá se tenía que ir a hacer algo, su papá también algo, ella los cuidaba sin problema alguno. Incluso una de sus hermanas recuerda que en alguna ocasión ella, pues en su inocencia de niña, le robó como $5 de su bolsa, y ella se los había robado para donarlos a la iglesia. Cuando Brenda se enteró que su hermana le había robado, en vez de regañarla o decirle algo malo, le dijo que estaba muy feliz de que lo haya hecho para la iglesia, y que si quería pues podían ajustar para hacer donaciones más continuamente. También desde muy pequeña se buscó la vida, trató de trabajar en diferentes ramas para ir teniendo experiencia, conocía a más personas. Dicen que trabajaba a veces en la escuela y también a veces en almacenes de cadena, y todo esto también lo buscaba hacer para poder ayudar a otras personas que lo necesitaran, y pues ahorrar también algunas donaciones de la iglesia. Y cuando fue a la preparatoria tenía muchísimos amigos. Brenda era demasiado sociable, todos la querían, decían que era una chica preciosa, le encantaba cantar, le encantaba salir, le encantaba bailar, hacer álbumes, dar paseos en coche junto a sus amigos. Incluso llegó a ser llamada Miss Twins Falls, que acuérdense que son como reinados que hacen en los proms y en los bailes de la escuela. Ella quedó de segundas, pero pues fue una de las elegidas para esto, y esto también le abrió como esa facilidad de poder encontrar un mundo en la comunicación. Ella quería ser periodista de radio y de televisión, y durante todo ese proceso participa también en escuelas de teatro, actúa y comienza a ahorrar dinero para lo que serían sus estudios. Comienza la Universidad de Idaho, donde al tiempo comienza a tener también oportunidades chéveres en el mundo de las noticias. Se vuelve presentadora de BYU-TV, y es ahí justo en ese programa donde ella conoce a un hombre llamado Allen Lafferty. Como les dije, Ron y Dan tenían muchos hermanos, entre ellos
ellos Allen era uno de sus hermanos. Ellos se conocen, se enamoran, conectaron perfecto y es ahí donde después de salir mucho, de conocer a las familias, ellos deciden contraer nupcias. Compartían algo importante que era su religión desde muy pequeños, de pronto ella siendo mucho más liberal, pero ella era también con su personalidad y como era con la gente, ella logró como moldear un poco la personalidad de Allen también a ser más liberal frente a sus creencias. Y Allen se estaba saliendo de esa rigurosidad de su familia de la que venía, en donde todo tenía que ser de una forma, donde no creían en muchas cosas, pero ella ayudó como a que él moldeara eso a un lugar un poco más saludable que sus hermanos. Ella continuó trabajando como presentadora, seguía yendo también muy juiciosa al templo a practicar su religión y aparte durante toda esa época también quedó embarazada, teniendo así la primera hija de ellos llamada Erika. Esta es la siguiente persona de las que quedé de hablarles. Erika nace el 28 de abril de 1983 y la verdad era la luz de los ojos de su mamá, de Brenda y de Allen. Ellos la adoraban, ella también era muy buena mamá, amaba su hecho de ser madre, incluso dejó de ser periodista durante todo ese tiempo para cuidar de su hija. Y es acá donde los dos mundos se cruzan porque, como les venía contando, Ron y Dan entran en muchos conflictos con sus esposas, la esposa de Ron yéndose a otro lugar porque no quería aceptar la poligamia de este hombre y Dan también como empezando a tener problemas con su esposa porque él quería ser esposo de su propia hija. Durante toda esa época y por las creencias también tan liberales y diferentes de Brenda, ella comienza a hablar con las esposas de ellos. Ella es la que anima a la esposa de Ron a dejarlo, pues por el hecho de la poligamia, y trata de ayudar a Matilda también a darse cuenta de lo mal que está que su esposo pues quiera casarse con su propia hija. Y es acá donde comienza la parte más grave de la creencia extrema y sin sentido de Ron y Dan. Ellos, como les dije, ya tenían momentos en donde le decían a su congregación que ellos hablaban directamente con Dios y por ocasiones le decían que tenían revelaciones. Y justamente por esa época ellos tienen una nueva revelación. Esta revelación llega en enero de 1984, casi un año después de ella haber tenido esta bebé, y la revelación decía lo siguiente: Así dice el Señor a mis siervos los profetas: es mi voluntad y mandamiento que eliminéis a las siguientes personas para que mi trabajo pueda seguir adelante, porque realmente se ha convertido en obstáculo en mi camino y no permitiré que mi trabajo se detenga. Primero, la esposa de tu hermano, Brenda y su bebé. Luego, Chloe Lowe y Richard. Y es mi voluntad que sean eliminados en rápida sucesión y que se haga de ellos un ejemplo para que otros puedan ver el destino de aquellos que luchan contra los verdaderos santos de Dios. Esta revelación, que la tuvo en realidad Ron, el hombre que había perdido a su esposa por la poligamia, pues fue bastante delicado, o sea, diciendo que Dios les había dado el mandato de acabar con la vida de Brenda, de su pequeña bebé y de dos personas más. Les nombré a Chloe Lowe y a Richard Stowe. Bueno, estas dos personas tenían que ver con la iglesia de los santos de los últimos días. Ellos eran como los directores de los lugares a donde ellos iban y ellos fueron los encargados de excomulgarlos de la iglesia. Así que por esa razón ellos se rayaron también con ellos y dijeron: ok, Dios ha dicho que tenemos que eliminar a estas 4 personas porque están interfiriendo en su plan divino y para que otros vean que si van en contra de Dios pues les va a pasar lo mismo. Aparte de eso, Brenda y su hija eran un problema porque Brenda, con su idea mucho más liberal, había incentivado a que la esposa de Ron se fuera de la casa y estaba también manipulando, haciéndole ver a la esposa de Dan que no debía estar ahí. Obviamente uno se pregunta qué tiene que ver la bebé con esta revelación, una niña recién nacida. Bueno, en la mente de Ron y Dan, ellos dijeron que había nacido para ser una niña despreciable al igual que su madre, así que Dios les había dicho que cuando ella creciera iba a ser igual a Brenda. Valga decir que Ron y Dan contaron esa revelación a su culto, a su séquito de seguidores, pero gracias a la vida ellos no respaldaron ese mensaje en lo absoluto. Ninguno hizo caso y decidieron irse de esta secta que ellos habían creado. Incluso se dice, esto todavía no es confirmado, pero se dice que Allen, el esposo de Brenda, el hermano de ellos, incluso tuvo conocimiento de esta revelación por parte de su hermano, pero nunca le preocupó porque no pensó que fuesen a hacer algo. Y es así como llega el 24 de julio
mayo de 1984, casi 6 meses después de que ellos tienen esta revelación, y es donde estos hombres, junto en teoría con 2 seguidores de ellos de la secta, van a un carro que ellos tenían, lo llenan de gasolina, compran algunas cosas en una tienda, algo de comida, y van a una tienda de armas, lugar en donde los seguidores también le preguntan como, bueno, ¿para qué vas a usar esto? Y él dice, no sé, es por seguridad, para acabar con cualquier cosa que se atraviese. Literalmente así lo dijeron ellos. Según dicen, el esposo de Brenda, Allen, ese día se fue a trabajar, que para muchos causa duda porque ese día era festivo, no tenía por qué trabajar, pero aún así se fue a trabajar y dejó a su esposa en casa sola. En eso, Ron y Dan, junto a los otros 2 hombres, deciden irrumpir en la casa de Brenda armados y también con cuchillos. Dicen que atacaron primero a Brenda golpeándola para estrangularla con un cable como de una aspiradora que ella tenía, y cuando quedó inconsciente la dejaron en el cuarto yéndose a la habitación de la niña, quien pues la cortaron. No voy a entrar en detalles, ya saben, por temas de YouTube y también porque es un poco fuerte y delicado y sé que hay muchas personas que no les gusta escuchar tanto eso, pero ya se imaginarán lo que pudieron hacer con la niña en términos de acabar con su vida, teniendo cuchillos, teniendo armas. Y según dicen, en el momento en el que estaban acabando con la niña, la mamá se despertó, como que no la habían logrado matar del todo, empezó a rogar y a decir que por favor no le hicieran nada a su hija, a lo que después de que ya pues la niña estaba sin vida, van a donde ella y la cortan en el cuello y pues ya no hay más forma de que siga con vida. Según dicen, Ron mató a Brenda y Dan mató a la niña, pero bueno, no se sabe si en esos casos pues ambos tienen algo que ver, y es ahí donde ellos, después de acabar con la vida de ellas dos, tienen planeado ir a la casa de las otras 2 personas que les comenté. Al llegar a la casa de Chloe, ella se había ido de vacaciones, así que no la pudieron atacar, y cuando fueron a la casa de Richard se perdieron en el camino, literalmente un milagro, y terminaron por otra ruta. Durante ese lapso de tiempo en los que ellos están intentando cometer los otros 2 crímenes, Allen llega a casa donde encuentra tristemente el cuerpo de su esposa en la cocina. La bebé también estaba muerta en su habitación, en su cuna, y ahí llama rápidamente a la policía. Para este momento pues es entendible, esto pasa en muchos casos, la policía sospecha inmediatamente de él, pero pues él alega que no había sido él. Comienzan a hablarse como un poco de qué había podido pasar y es ahí donde surgen testimonios de la supuesta revelación que había tenido Ron y Dan. La policía comienza a buscarlos, estos hombres se habían ido hacia Nevada, incluso estaban apostando en casinos porque según ellos también habían recibido una revelación de Dios que les había dicho que tenían que jugar en casinos, ganar dinero y así poder financiar una ciudad refugio que construirían tiempo después para ellos y sus seguidores de su secta. El 7 de agosto de 1984, pocos días después, como una semana, un poquito más, tras la policía estar buscándolos por todos lados, finalmente los encuentran jugando literalmente en un casino y son capturados pues rápidamente, llamando la atención de los medios, de las personas alrededor, porque esto era también como un hecho muy inusual en Utah, y literalmente desde el primer momento en que los capturan y comienzan los juicios, ellos no tienen problema alguno en decir que habían sido ellos, incluso dando a detalle lo ocurrido. De verdad, los testimonios fueron demasiado crudos. Estos hombres se veía que no tenían ni una pizca de empatía hacia las víctimas, contaban con detalle que habían sentido cuando limpiaban el cuchillo, cuando habían acabado con la vida de ellos, con la de la pobre bebé, y pues dando detalles de cómo había sido paso a paso pues los hechos de ese caso que ya se los conté. Incluso para ese momento los tipos estos son tan narcisistas y complicados que ellos mismos decidieron representarse, dijeron como no queremos abogado, nosotros podemos, y es ahí donde la policía también decide juzgarlos por separado, porque ustedes saben que también empiezan a hablarse, a hacer como en conjunto su defensa, lo que la policía dijo, esto no es conveniente, necesitamos que cada uno esté como por su lado, especialmente porque se dice que en la cárcel el propio Ron había intentado matar a Dan. O sea, imagínense, o sea, están tan locos que entre ellos incluso estaban tratando de matarse. Por un lado, Dan es condenado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional por 2 cargos de homicidio. Y por otro lado, Ron es condenado a muerte, él eligiendo que quería ser fusilado por un pelotón, muy particular también, todo bastante extraño, a lo que nunca pudo lograr eso porque se quedó en el pabellón de la muerte, muriendo en el 2019 a sus 78 años por deterioro en su salud. Y durante esa época, antes de que muriera, de verdad lo de Ron era una locura absoluta. El man seguía diciendo que tenía visiones, que veía incluso a un demonio que se llamaba Lucifer Hitler, que decía que quería
abusar de él íntimamente y que era un demonio homosexual. O sea, a mí me da esta risa decírselos porque es demasiado loco. O sea, este señor estaba voladísimo de la cabeza. Incluso llegó a afirmar que su juicio no fue ganado porque en teoría pues si Dios le había dado esas revelaciones es porque Dios lo iba a salvar, ¿no? Pues dijo que Dios no había podido hacer nada porque un demonio también se había metido en los cuerpos de los jueces y de los jurados y que por eso es que había perdido. O sea, una locura. Por otro lado, Dan nunca demostró remordimiento en lo absoluto por lo que habían hecho porque él dijo que se había comportado de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a lo que Dios había pedido, así que no tenía culpa de hacer lo que Dios le había pedido. Y en sus palabras dijo, no puedes arrepentirte de algo que no estuvo mal. Para muchos ellos también eran unas personas que cuidaban mucho su apariencia, que iban en contra del alcohol, de la cafeína, de los cigarrillos, de las cosas malas para su ideología, pero hay varios testigos que dijeron que eso era una fachada porque después los encontraban en bares o fumando o tomando, cosa que estaba prohibida según ellos, pero habían dicho que era una revelación también que Dios les había dado y que podían hacerlo. Pero para que se sorprendan mucho más, después de que murió Ron, Dan sigue en la cárcel, este hombre sigue vivo cumpliendo esta pena y pues seguramente jamás en su vida va a salir. Este hombre siguió matando incluso estando en prisión. Esto sería otro caso que les podría hacer aparte, pero básicamente una mujer se comunicaba con este hombre a través de cartas. Ustedes saben que esto pasa muchísimo con las personas que son convictas. Comenzó a comunicar con él a través de cartas y se ve que este hombre comenzó a manipular muchísimo a la mujer a través de sus propias cartas, a crear en ella esa ideología de lo que él pensaba frente a la religión y a lo que debía pasar. Y esta mujer tenía una familia de 5 integrantes más con sus hijos y su esposo. Pues sorpresivamente en el año 2015 esta familia aparece sin vida. Habían muerto envenenados y todo por lo que Dan le había dicho a esta mujer. Le había dicho que literalmente tenían que quitarse la vida porque así Dios lo había dicho. Por esto nunca se le ha procesado, pero imagínense, o sea, el poder de este hombre, lo que llegó a hacer incluso estando encerrado. A Brenda se le enterró junto a su hija. En su lápida se puso la frase: la vida dedicada a hacer el bien y alcanzar metas será recordada más allá de esa vida. Todo porque pues honraban a Brenda por su carácter, por su forma de ser, porque a pesar de su religión nunca se dejó llevar y también ayudó a las personas que pudo. Incluso se piensa que salvó a la esposa de Ron de un destino similar. De Allen se sabe que él se casó años más tarde nuevamente, que se alejó completamente de la religión mormona, que no quería saber absolutamente nada de eso, y también de la vida pública, o sea, no quiere saber nada de nadie y que nadie lo moleste. Dicen que la incapacidad de sentir que no pudo proteger a Brenda lo dejó profundamente aceptado, aunque muchos han conspirado y dicho que él sabía que esto iba a ocurrir ese día porque estaba trabajando un festivo y que fue como que le dio la puerta abierta para que le hicieran eso a su hija y a su esposa, pero la verdad no creo que esa sea la realidad. Esta historia fue utilizada para una serie llamada Under the Banner of Heaven, por el mandato del cielo, que la pueden encontrar en Disney Plus o en Hulu. Fue una serie protagonizada por Andrew Garfield, salió hace 2 años y pues está basada en estos hechos por si se la quieren ver. Pero bueno chicos, hasta aquí este caso. La verdad nunca me sorprenden estas historias que tienen que ver con extremismos religiosos, pero pues siempre les digo, tengan mucho cuidado con los lugares a donde ustedes se meten o las sectas a las que ustedes entran, la gente que dice ser llevada o mandada por Dios a hacer unas cosas, especialmente la gente que no es coherente, ¿saben? Ustedes no sé si quieren seguir una religión o lo que sea, están en todo su derecho, pero vean quiénes los refieren y quiénes les hablan a ustedes. ¿Son personas que son congruentes con sus actos y con sus pensamientos? ¿O es una persona que dice que no al alcohol pero todos los días está de fiesta o les infiel a su esposa puertas para atrás, ¿saben? Entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de lugares, especialmente que hay algo que no encaje con ustedes, porque ahorita cualquier persona funda una religión, una iglesia, abre un lugar para sacarle plata a la gente y no por una fe real. Recuerden que Dios no creó la religión. Así que bueno, espero les haya gustado este video. Si fue así, si les interesó, déjenme gustar los deditos arriba, coméntenme qué sienten con esta historia, si de pronto algo me faltó también para aclararlo. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, TikTok, Instagram, mi canal de WhatsApp, y suscríbanse a este canal, activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya esto es todo, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.